Buenos días o buenas tardes, alumnos del Colegio Talentos, que les habla su profesor Jorge Luis Díaz Vargas, a cargo del curso de física. ¿Qué tema tenemos hoy día? Hoy día nos toca de la página 161, 161 hablar sobre los instrumentos de medición de los sismos. Hemos hablado que los sismos son movimientos que tiene la Tierra, ¿ya? Movimientos telúricos. La palabra teluro viene de tierra, ¿ya? O sea, movimiento de la tierra, que si son suaves se llaman temblores y si son fuertes se llaman terremotos, ¿ya? También hemos hablado que los sismos poseen, se pueden medir a través de lo llamados escalas, y hay dos escalas, la escala de Richter y la escala de Mercalli, ¿entendido? Para, ¿cómo se llama? Hacer recordar, ¿ya? La escala de Ritter, ¿ya? Fue creado en el año de 1935 por el norteamericano Charles Ritter. Cada uno de ellos, ¿cómo se llama? Han colocado su escala y le han colocado su apellido. Tampoco no han sido bobos, ¿no? La han colocado para que lo recordemos. La otra escala se llama la escala de Mercalli. Esta se hizo mucho más antes, en el año 1902, por Giuseppe Mercalli, ¿ya? Uno, ¿qué cosa sucede? Con la escala de Richter, lo que se mide es la magnitud del terremoto. Que se esté moviendo, mide la magnitud del terremoto, ¿no? Y mientras que el otro, lo que mide es la intensidad. ¿Qué tanto daño ha causado este terremoto? ¿No? En la escala de Richter se mide cuál es la energía liberada de los del temblor. Sus escalas de emisión se utilizan números arábigos, del 1 hasta el 9.5. Generalmente acá, por ejemplo, tenemos temblores o terremotos de 7, de 8, algo fuerte, ¿no? Hasta que se llega ahí al 9.5. Y en la escala de Mercalli, la manera de, ¿cómo se llama?, cuantificar esto, se hacen a través de los números romanos, que va desde el 1 hasta el número 12. ¿Ya? Y se mide lo que causa, lo que daña de repente los terremotos. Sigamos. Para algunos, esta parte de acá que les hago recordar a algunos, porque el video anterior creo que me vino cortado, algún juego de repente, en el momento de cargarlo o descargarlo, me ha cortado, el video estuvo como para 15 minutos, no estuvo para menos. Y ahora estoy aprovechando, antes de ingresar al tema que nos corresponde ahorita, hacer recordar este otro tema. En caso de que algunos no lo han completado, van a tener la oportunidad de completarlo. Ahí está el título trabajando en clase. ¿Cómo se pueden medir los sismos? Se puede medir utilizando instrumentos de medida que miden su magnitud y su intensidad, ¿ya? La magnitud, escala de Richter, y la intensidad, escala de Mercalli. En la 2 dice, relaciona escala de Richter, que mide, ya le dije, magnitud, escala de Mercalli, intensidad, ¿ya? ¿Qué tanto daño hace la de Mercalli y la magnitud? En la 3, de las dos escalas, la más conocida es la escala de Richter, que mayormente cuando te dicen, hubo un temblor, el hipocentro fue en Chimbote, que generalmente que se le menciona mucho a Chimbote, o el último, que fue quizás uno de los últimos, fue en San Pedro de Lloc, el hipocentro, fue de 7.0, de 7.0 o de 7.8, 7.2. ¿En qué escala se encuentra? En la escala de Richter, ¿ya? Aquí generalmente en el Perú es lo que más se suele utilizar, la escala de Richter. Por eso que en la 3, ahí vamos a colocar la escala de Richter, es la más conocida y la más utilizada. Y la escala de Mercalli lo que mide es la intensidad del sismo, ¿ya? ¿Qué tanto daño hace? En la 5 dice la escala que se expresa con números romanos, ya saben, yo les dije la escala de Mercalli. Y la escala de Richter mide la magnitud. Un sismo se puede medir utilizando las escalas de tanto de Richter como la de Mercalli. Ya estoy que les digo la respuesta, por ejemplo, ahí, trabajando en clase. El nivel avanzado me dice la escala de Richter que mide. La escala de Richter fue un poco más reciente, ¿ya?
Y la escala de Mercalli un poquito más vieja. Por lo tanto, la más vieja sería la que fue desarrollada en 1902. Ahí iría la clave D. Ahí está la clave, ya está marcada. Y la más reciente es la escala de Ritter, creada por el norteamericano, no olvidar. ¿Ya? Y justo en el 9 dice, mediante la escala de Richter puede conocer la energía liberada en el sismo. ¿Ya? Porque otra cosa más no está que se mide, acá estamos estudiando los sismos. Relaciona el sismólogo italiano, si es italiano, y Giuseppe Mercalli, y si es norteamericano, ya es Charles Ritter. Entonces ahora regresemos a nuestro tema. ¿Ya? Instrumento de los sismos. ¿Con qué se mide los sismos? Con un aparato llamado sismógrafo. Vean, ¿ah? Instrumento de medición. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué vemos? Este de acá es un sismógrafo. Como ven acá, el sismógrafo está colgado en una pesa y esta pesa tiene una puntilla, el cual realiza estas marcas, ¿no? Parece los latidos del corazón cuando uno ve esas marcas, ¿no? Así, boom, boom. Generalmente lo haces chiquitito. Cuando ves algo que disparó, es que hubo allí una especie de sismo. ¿No? Es como si estuvieras así marcando, y ¡pum! Es porque hubo una intensidad grande, ¿no? Entonces, eso es lo que miden. ¿Ya? La altura de esto de acá se llama, se llama la magnitud del sismo. ¿Quién lo mide? Escala de, la magnitud, escala de Richter. Y la intensidad, escala de Mercalli. No olvidar eso, ¿ah? ¿Ya? Entonces, es lo que quiero decir. A través de un instrumento llamado sismógrafo, no olvidar que el primero que creó un sismólogo fue el inglés John Milden, ya está escrito en tu libro. Fue el primero que creó un sismógrafo para medir la intensidad del sismo. Este sismólogo fue desarrollado en el año de 1880, más o menos ya un año después de la Guerra del Pacífico, ¿no? El año de 1880. Ahora, la escala gráfica que uno representa acá, esto de acá, ¿cómo se llama? Este de acá, esta marca de acá que deja las agujas, o como lo que le ven acá, no sé si logran verlo, se llama un sismógrafo, ¿ya? Un sismógrafo. Este es un sismógrafo, pero él se llama un sismograma y este es un sismógrafo. Sismógrafo para medir la intensidad de los terremotos y la marca que deja se llama sismograma. Oye, ¿este señor quién es? ¿Ya? Este es un chinito, ¿ya? ¿Quién fue? Fue Xiang Heng. Este señor fue el primero que construyó un sismógrafo allá en la China. Lo hizo a través de un instrumento y dentro de él lo creó una especie de ranitas de bronce, claro, que cuando vibraban, si se caían, con eso te indicaba qué tan intenso fue un temblor o un terremoto. ¿Entendido? Ya. Consecuencias de los sismos. ¿Ya? Comenzamos a más o menos a analizar. ¿Cuáles son las consecuencias de los sismos? ¿Ya? ¿Por qué? Ahora, ¿qué más tenemos? También puede haber cortocircuitos, ya de que el terremoto derriba las casas, hace que también lo llamado corriente eléctrica o las cables de corriente eléctrica se destruyan, se bríen, y puede haber cortocircuito y eso provoca incendios, ¿no? También lo que se produce es de que hay sitios donde hay agua
contenida, esas ya se le llaman represas, ¿ya? Pero debido al terremoto, al temblor, este de acá se quiebra y entonces el agua rebalsa. ¿Y qué sucede con el río? Aumenta su caudal y puede producir inundaciones. ¿Entendido? ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más tenemos? Entre las demás cosas que podemos citar de las consecuencias de los terremotos es de que, por supuesto, hay muerte de personas, hay daños de las viviendas, hay desaparecidos, hay heridos, ¿ya? Que es lo que más de repente nos interesa en este punto, ya de que nos interesa proteger la vida, ¿no? Hasta acá de repente vamos a comenzar a resolver algunos interrogantes que nos presenta el cuestionario del día de hoy. ¿Cuáles son? La primera pregunta, ¿qué me dice? ¿Ya? Los sismos se miden mediante instrumentos llamados, los sismos se miden mediante instrumentos llamados sismógrafos, poco me hace confundir también, ¿no? Porque lo que dibujan se llama sismograma, ¿entendido? Seguimos. ¿Quién creó el primer sismógrafo? Fue el chino, ahí está en su libro, Chang Heng, ¿ya? Chang Heng, así se dice. ¿Cuál es el instrumento de medición parecido al sismómetro? Este se llama un acelerómetro. Ya casi me olvido de mencionarlo este de acá, ¿ya? El cual mide la velocidad del terremoto o del movimiento sísmico. Siguiente pregunta. El primer sismógrafo de péndulo horizontal fue creado por, no estamos hablando del antiguo, del actual, fue el inglés John Miller, ¿ya? John Milner, perdón, John Milner, ¿ya? El inglés John Milner. Menciona los tres tipos de sismómetros. Tenemos el sismómetro horizontal, un sismómetro que se llama un sismómetro vertical, ¿ya? Que utilizan, todos siempre utilizan una especie de aguja con un péndulo para poder aquí medir la intensidad del movimiento telúrico, ¿ya? ¿Quién inventó el primer sismómetro del péndulo en el año de 1880? Ya dije, John Miller, ¿ya? John Milner, perdón. Nivel avanzado. ¿Es una consecuencia del sismo? ¿Impide que la región afectada reciba ayuda? Claro, una consecuencia del sismo, debido a que los puentes se derriban, ¿entendido? Los ríos suben su caudal, entonces se inunda, ¿cómo va a pasar el carro? Entonces, esa es una de las consecuencias del sismo, dejar incomunicado a la población, ¿no? Del que depende mayormente el transporte. 9. Marca con una aspa la alternativa incorrecta. La destrucción de viviendas y edificios. Claro, es parte del, ¿cómo se llama?, del sismo. Incendio, ya le dije, si hay un circuito eléctrico es muy probable que de repente sus chispas caigan en malas fuentes y se produzca el incendio. Marca con una ella, desplazamiento de placas tectónicas, claro, ¿se acuerdan que se mencionó cuáles son los motivos de los temblores? Desplazamiento de placas tectónicas y a la vez es una de las consecuencias. Daños a la población, bastante. Destrucción de puentes y carreteras, también bastante. Desplazamiento de placas tectónicas. Acá no me dan la pregunta, ¿eh? No me dan la pregunta acá. Pero yo veo que todo lo demás tiene relación con el desplazamiento de las placas tectónicas, ¿ya? Solamente por eso. Pero acá no veo la pregunta. La 10. Es la representación gráfica de un sismo. Ese se llama sismograma, ¿ya? La representación gráfica de un sismo se llama sismo, se llama sismograma. ¿Entienden? La representación básica de un sismo se llama sismograma. Entonces, bien chicos, a ustedes nomás les tocaría resolver o mandarme de repente para que lo resuelva. De repente le digo que visiten mi página de Facebook, el aula virtual de este curso, y allí van a encontrar
un cuestionario que lo voy a colocar de repente ahí, el que se encuentra aquí en la página 163, para que usted responda y la misma máquina lo autocalifique. ¿Entendido? ¿Ya? Y si no, me presentan nada más con una fotito, nada más me basta para poder yo verlo. ¿Ya?